Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos, muy buenos días y como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio de Por la Mañana que se produce cada día por este canal Teleimpacto, canal 22 y 52. Y como siempre me hago acompañar de mi compañero Alexander Pérez, que por ahí va nuestro querido camarógrafo, para hacer posible. Buen día, compañero. Buen día, compañero, ¿cómo están las cosas? Muchas gracias, ya la gripe la he superado bastante. Esa gripe, con los cambios tan bruscos de clima, provoca que venga, salga y vuelva y retorne. Oye, pero así que hay que cuidarse. Medio país está infectado de gripe. Todo el mundo con gripe. Y la verdad es que yo me persigno y me echo un poco a un lado. Aquí yo en días pasados andaba con una mascarilla, pero en este país eso no se estila. Y debería, porque la mayoría de los contagios de ese tipo de virus es justamente porque la gente con gripe estornuda y los estornudos llevan millones de microbacterias. Sí, de microbacterias que entran por la vía respiratoria a cualquier otra persona. Pero aquí no estilamos, y cuando tú andas con una mascarilla te ven como una gente rara, te ven como una cosa extraña. Yo la tuve que usar unos cuantos días por el tema este del polvo de Sahara, que me tenía a mí con una alergia terrible y me dio casi hasta taquicardia, porque la verdad que me afectó bastante. La gente que es alérgica, que es un fastidio eso, pero mira, esa es la verdad. La hija mía que es trasplantada tuvo que durar 3 meses con mascarilla. Sí. 3 meses. Y en estos días vi yo un señor que andaba, parece, con una hija. Y él andaba con su... ¿Él o ella? El señor andaba con su mascarilla. Con su mascarilla. Ya la gente tiene que hacer conciencia de que cuando ve personas con mascarilla es por factores médicos. Claro, y deberíamos de todos los que de algún modo, en algún momento, pero aquí no se estila, Alexander, ese tipo de cosas. Yo fui los otros días donde un médico y él tenía una mascarilla puesta y me dijo, no es por usted que me la estoy poniendo, es por mí porque tengo una gripe terrible y me pongo esto. Bueno, pues te la estaba poniendo por ti para evitarte una gripe. Él me la estoy poniendo para no afectar a los pacientes. Sí, excelente, eso debe de ser así. Pero bueno, mira, y tú sabes que hablando de salud, este es el mes del cáncer. Promover el cuidado que debemos tener los hombres y las mujeres sobre el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más afecta a la mujer, por ejemplo, y no tiene que ver incluso con temas hereditarios, genéticos, nada que ver. Muchas mujeres son afectadas de cáncer de mama sin que tengan una hoja clínica, o sea, sus familiares hayan presentado este tipo de cáncer. Así que hay que cuidarse, hacerse el autoexamen, esa autoevaluación, practicarse la mamografía por lo menos una vez por año. Y qué bueno que de más en más se van sumando cantidad enorme de personas para hacer conciencia, una campaña de concienciación hacia los hombres y las mujeres para poder evitar, porque
cuando se detecta a tiempo esta enfermedad, hay muchas posibilidades de sobrepasarla, de superarla, pero por eso es que se tiene que andar a tiempo. Cualquier cosa extraña, cualquier bolita extraña, hay que ir al médico y hay que hacerlo con tiempo. Todo el mundo le tiene respeto y cuidado y hasta temor, pero por eso es que hay que hacerse esas evaluaciones. Tanto la autoevaluación se puede hacer en la casa, con el brazo siempre hacia atrás, palpando todo el alrededor de la mama. Y los hombres también, hay una cantidad importante de hombres que sufren de cáncer de mama, así que eso no es exclusivo de las mujeres. Es más activo en la mujer. Sí, es más activo. Uno de cada 100 es hombre. Sí, pero hay ese porcentaje. Está ahí, y también el hombre debe de cuidarse. El hombre es más propenso a lo que todo el mundo conoce, la próstata. La próstata. Pero igualmente el cáncer de mama también le puede afectar. Así que yo felicito a todas esas mujeres que están haciendo su aporte en ese orden. Una Doris Ponciano. Hay mujeres que son muy activas en eso. Amiga Doris Ponciano, que ella pertenece a un grupo de mujeres que atravesó por esa enfermedad y que hoy son unas batalladoras. ¿Cómo es que ellas se llaman? Las guerreras. Las guerreras, sí. Y ellas promueven. Las guerreras contra el cáncer de mama. Ellas promueven, están ayudando. Y es increíble. Yo he visto, tengo mucho tiempo que no hablo con Doris, pero vi cómo ella enfrentó esta enfermedad poniendo de su parte 100%. La parte psicológica en cualquier enfermedad es fundamental, pero sobre todo con el cáncer. La parte emocional juega un rol importantísimo y ella supo manejar de manera extraordinaria esa parte. Yo la verdad es que felicito a Doris porque supo atravesar con mucha dignidad y sin ningún tipo de prejuicio, ni temor, ni nada que se parezca esta enfermedad. Una cosa increíble, y ella mostraba las fotografías y el momento en que perdió su pelo, ya lo recuperó y está hermosa, preciosa, y es parte de lo que somos nosotros los seres humanos, tan vulnerables. Hoy estamos bien, mañana no sabemos, y solamente hay que pedir salud a Papá Dios, que nos libre, pero que cualquier cosa que ya una realidad, pues lo que hay es que enfrentarla y enfrentarla con valor, con buenas vibras, positivo y con esa fuerza de vencer cualquier cosa que se nos presente en la vida. Mira, Alexander, ayer parece que nos escucharon. Ajá. Sí, porque ¿qué era lo que nosotros pedíamos ayer? Queríamos video, audio. Sí. Para ver, porque es que, digo, todavía la camioneta no se ve quién entra, quién sale, y esos vidrios son... Porque dentro de la UAS no hay... No, exacto. No hay cámaras. No hay cámaras. Pero dieron todos los videos desde que sale de la UAS, todas las rutas que tomaron, hasta dónde llegaron. Exacto. Lo que no se sabe es quiénes son los que están adentro, pero se supone que son ellos los que están adentro. Sí, se ve el tiro en una de las... El tiro que tenía la camioneta en uno de los cristales, y hay un hermano de Argenis que llevó en el bajo mundo dice arreglar, ellos le llaman arreglar y hay un hermano de Argenis. Yo tengo el audio. Hay un hermano de Argenis que dice que él arregló ya el vehículo, o sea que le cambió el cristal, limpió la sangre, toda la evidencia. Pero se encontraron sangre como quiera. En el asiento, cosa extraña, en el asiento de adelante, porque se suponía que a él lo habían matado atrás. Se suponía. Sí, porque incluso el grande, en las declaraciones que hace,
dice que él estaba hablando con ellos de frente hacia el vehículo y que él se le puso detrás y lo forzó a entrar al vehículo. Y entonces mismo ellos lo esposaron y le pusieron para que no pudiera hablar, le pusieron una cosa aquí en la boca para que no pudiera hablar. Y entonces él aún así, él decía, suéltenme, coño, suéltenme. Bueno, ahí está el caso. Lo que hay que ver quién fue que lo mató. Pero ayer fue, que tú y yo también nos habíamos referido a eso, ayer fue integrado al expediente el empresario Eddie Zorrilla Santana. Santana Zorrilla, así es. Fue- Ayer fue, incluso los familiares insistieron bastante, que yo digo que en este caso hay un hecho o sea, hay una muerte en todo este caso, es un caso criminal y los autores intelectuales por un lado, como quienes ejecutaron, participaron del crimen, ese es un caso. El caso de corrupción es otro. Y que cada cosa se sepa poner en su justo contexto, porque no se puede hacer esas chapucerías que a veces se hacen desde el Ministerio Público y que se haga con la mayor equidad, equilibrio, justicia posible. Ciertamente creo que ese empresario que se le pidió que interviniera, eso es una violación a la ley, porque eso es soborno, eso es entrar en ese juego que se practica más de lo que tú y yo pudiéramos pensar. Ese porque salió. Sí. Y que aquí la gente lo ve como tan normal y tan común que ni escatima, se te pide el favor y tú vas e intercedes, porque no lo ven como algo malo. Por eso es que yo digo, hay que hacer una revisión de cómo anda esta sociedad, ¿eh? Todos al final, de algún modo, tenemos un grado de responsabilidad de por dónde anda en mayor y menor proporción. A mayor responsabilidad, mayor funcionario, si usted es un funcionario del gobierno, del Estado, usted tiene mayor responsabilidad, mayor compromiso. Pero todos en esta sociedad que está compuesta por dominicanos, de algún modo tenemos algún grado de responsabilidad, porque tenemos algún grado de compromiso con esta nación, que es nuestra gran casa. Y esta sociedad ha ido permitiendo una serie de entuertos que se vienen practicando de manera muy rutinaria en el quehacer del Estado, que la gente lo ve como que nada es nada y todo es todo. Y no puede ser. ¿Dónde está el reclamo, las exigencias de nosotros como parte, como ciudadanos que entendemos que las cosas se tienen que hacer bien, de buena lid? Pero eso, nada de eso se le prestaba atención o se le presta atención. Y no se trata de cambiar o introducir normas y leyes nuevas. Aquí existen tantas y tantas que cuando a mí me hablan de que aquí, que la Constitución, que no, esa Constitución déjenla ahí tranquila. Que dice que para transformar la sociedad hay que volver a reformar la Constitución. ¿Y cuándo usted ha visto semejante barbaridad? Esos son ignorantes. No, pero no fue un ignorante que lo dijo o que lo está planteando. Tiene un beneficio. Entonces, yo digo, señores, de por Dios, esto es un mal que está metido en nosotros y que tenemos que revisarnos como sociedad. Que la comunidad política se tiene que revisar como lo tienen que hacer también los grupos empresariales.
que son los de los actores principales y los que determinan el juego del futuro, lo determinan ellos, el futuro de esta nación, por dónde vamos, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos para llegar a donde ellos quieren que nosotros vayamos. Entonces, la verdad, Alexander, es que cuando tú ves planteamientos tan absurdos como esos, yo me tengo que preocupar aún más, porque no lo está diciendo cualquier persona. Me tengo que preocupar más cuando no se está en la tesitura de querer hacer una introspección, un análisis interno de lo que está pasando realmente y cuáles son las razones por las cuales todos estos acontecimientos se están dando con tanta frialdad por un lado, pero por otro lado de manera tan frecuente. No es este el primer caso. Son muchos los casos ya que tenemos. Y mira, ayer me llegó algo, Alexander, que me mandó un PLDista, pero de esos que son formados, de algo que decía Bosch, que yo te lo voy a leer y lo voy a compartir con nuestros amigos televidentes para que tú veas, Alexander, lo visionario que era el profesor Juan Bosch. Eso no tiene desperdicio. Déjame buscarlo por aquí, que es mucho más rápido. Mira, él me mandó esto, mira cómo dice. A ver si lo logro poner así. Bueno, detrás de los robos llega el crimen, porque se hace necesario ocultar el robo y por tanto hay que suprimir las libertades públicas. Y para suprimir las libertades públicas es forzoso establecer el terror, y el terror se establece matando. Juan Bosch y Gaviño. Una cosa que cuando yo lo leí, yo dije, Dios mío, eso es así. En eso estamos. Eso es así. No es que así. Eso es como la mentira. En eso estamos, porque lo que llevó al asesinato de este señor fue la corrupción de la ONSA y la corrupción que él mismo, a pesar de que tenía un supuesto discurso de transparencia, la corrupción que él mismo estaba fomentando, que él mismo estaba propiciando. Porque es como bien tú has dicho, ahí hay dos crímenes. Hay un crimen de sangre y también hay un crimen financiero contra el Estado. Hay una violación contra el erario. O sea, ahí hay dos crímenes. Yo no sé, porque no soy abogado, no sé si lo unifican en un solo expediente, pero es evidente que ahí lo que hubo fue una estela de corrupción. Una estela de corrupción que yo explicaba que empezó desde que ese señor Manuel Rivas asumió la dirección de la ONSA. Ayer las autoridades incluyeron en el expediente a Eddie Santana Zorrilla. Este señor no había salido a relucir e incluso no había sido apresado porque no se le había vinculado al expediente, pero ya las autoridades... Es Santana Zorrilla. Santana Zorrilla, sí. Eddie Santana Zorrilla. Entonces, las autoridades ya establecieron que el señor Eddie Santana Zorrilla fue de lo que auspició, de lo que preparó las condiciones para el crimen. Quien ayer incluso me lo explicaba una persona que trabaja para la policía, para esas cosas. Él me explicaba que quien diseñó el plan para asesinar a Junior Ramírez fue el gerente financiero, el coronel, apellido Rosario. Bueno, el coronel que estaba como gerente financiero de la ONSA fue el que organizó, el que planificó, porque era coronel, tenía ya experiencia de eso, fue el que planificó cómo se iba a ejecutar. Argeni y el Grande lo que hicieron fue la parte operativa,
pero el diseño del plan lo hizo el coronel este. Y el apoyo económico, financiero, fue... ¿Quién dice eso? ¿Quién elaboró el plan? Fue el coronel. Este periódico lo dice, pero ayer... No, pero el periódico no. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿fue el grande que lo confesó? ¿Quién lo confesó eso? Ah, ya. No, en los interrogatorios salió a relucir eso, que había sido el coronel quien había planificado. ¿El interrogatorio a quién? A el grande y a los que están encartados. Al grande. Pero ayer una persona que trabaja para la policía me dio todos los detalles y me dijo que quien planificó todo, porque yo le dije, escuché ahí, yo lo llamé para preguntarle, escuché ahí que encartaron al empresario, a Santana Zorrilla. Sí. Y yo le dije, y él fue no, él fue el apoyo financiero. Pero el plan, la organización fue de fulano, y me dijo los nombres, él conoce. Hay que ver si, porque yo dudo que un empresario y ellos mismos, no creo que tuvieran que compartir esa información con el empresario. Por eso es que yo digo que el empresario, más que en esa parte del expediente caber, él no cabe en esa parte, sino en la otra, que es la de corrupción. El de la asociación de ese tipo de manejo poco sano dentro de una institución del Estado, que todos sabemos lo que pasa. La mayoría de los que son suplidores del Estado, por no decir todos, pero la mayoría, tienen que dar comisiones. ¿Y quién no lo sabe? Y entonces lo mandan. Mire, yo necesito que usted pague esto a esta persona que nos está sobornando y yo quiero que usted sirva de intermediario porque una determinación del jefe, dime tú, ¿qué hace ese empresario? Pero es que no saben, porque es que a veces por ignorante, por lo que fuere, no sabiendo que está incriminando y participando, incriminándose por un lado y participando de un hecho altamente riesgoso por un lado, pero sobre todo violatorio a la ley, a las normas. Pero la ignorancia hace muchas cosas, por eso que yo digo que el ignorante es asesino, como decía mi abuelo. Pero ellos planificaron hasta tal punto que ellos le cambiaron incluso el cristal al vehículo. Sí, eso fue lo que tú dijiste al principio, que el hermano dijo que ya lo arregló. Y lo lavaron, o sea que ellos tenían por eso es que Argeni dice, no hay cabo suelto. No, había muchísimo, eso fue una chapucería en primer lugar lo que ellos hicieron, una chapucería. Pero fíjate hasta dónde llegan las cosas. Mira hasta dónde llegan las cosas para permanecer en el poder, como dice el profesor Bosch, que te lleva a otras cosas. Te lleva hasta incluso matar, sembrar el terror, como estaba esta sociedad. Yo no te lo dije. ¿Qué fue lo primero que me dijeron? Amigos míos, hombre, de tantas luchas. Me dijeron, bueno, Lindsay, yo estoy asustado. Me lo dijeron. Yo estoy asustado. Y mucha gente. Pero es que el solo hecho de usted ver esa imagen de este hombre con un tiro en la cabeza, encadenado, amarrado en blocks y con candados, es para que usted sienta terror, horror, y que sea algo, el hecho por el cual se produjo, es como para que cualquiera se atemorice. Porque, ¿de qué es que estamos hablando? De una persona que se metió con un funcionario del gobierno y que por haberse metido ahí y por querer estar hablando de más, le quitaron la vida, lo asesinaron, llegaron hasta el asesinato, sembrando entonces como consecuencia del mismo terror en la población. Terror. Y por eso es que yo decía la semana, o empezando esta semana, que eso era peligroso. Porque de más en más se viene pronunciando la palabra dictadura.
dictadura, esto es una dictadura y no puede ser, eso es peligroso porque se supone que estamos viviendo en un estado democrático, donde todo el mundo tiene derecho a una cantidad enorme de cosas contempladas en esa Constitución, como tantas cosas como decir que la gente tiene derecho a expresarse libremente, a expresar sus ideas y pensamientos sin que esto traiga como consecuencia el atropellamiento de nadie, de ninguna maquinaria del Estado, de ninguna. Que usted se puede expresar libremente. La libre expresión de ideas, de pensamientos, usted tiene derecho a hacerlo, establecido en nuestra Constitución. Mira, Lindsay, este caso ha tomado un ribete peligroso y yo le voy a sugerir porque Junior no era el único que se dedicaba a esa práctica. Junior no era el único, incluso hay un documento que mandó, déjame ver si yo lo tengo, sí, hay un documento que mandó uno que pertenecía a una organización de esa, apellido Rosario, que él dice que donde él habla como tampoco los asesinatos que se han dado hasta ahora, sea esta la razón. Son distintas las razones por las cuales se ha asesinado gente desde el gobierno, y digo desde el gobierno porque ha sido desde instituciones del gobierno que se han producido por distintas razones. Sí, mira, esto empezó con el caso de la OISOE. Sí. Y después de eso... El CEA. Ya van. Y después la ejecutiva de pasaporte, que por creerse jefa y tener todo el poder del mundo, agarró una muchachita que su hijo había embarazado y también le quitó la vida. Y con ella también al bebé que tenía en su vientre. Uh-huh. Así de sencillo. Porque se creía todopoderosa, porque ella... O sea, están sucediendo una serie de cosas aquí que usted dice, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? Esta ambición desmedida por el poder, por permanecer allí, y hasta de qué es capaz un funcionario para mantenerse en ese poder, en esa posición. ¿Hasta qué cosa es capaz de hacer ese hombre, esa mujer? Entonces no es verdad que esto va a tener una solución. Como decía alguien hoy en el periódico Diario Libre, que siempre se repite lo mismo. Sí, siempre se repite lo mismo porque después que ocurre el hecho, el presidente hace así, destituye el funcionario, ya sea tarde o temprano, en este caso fue rápidamente. Dice, cuando el tigueraje gobierna. Un poco duro, sí, pero quizás el titular está bien fuerte, pero también él dice, bueno, aquí siempre se da la práctica de que hace así, el presidente lo destituye y después viene Peralta y dice, el presidente actuó muy bien, inmediatamente ha destituido y ha puesto en manos de la justicia, o sea, siempre el mismo dramita y siempre la misma actuación. Y la verdad es que la gente está harta con J de ese mismo drama, ese mismo episodio repetido una tras otra vez de un acontecimiento similar. La gente anda esperando otras cosas porque la fiebre no está en la sábana. Aquí se necesita una verdadera transformación del Estado. Y no es verdad que se logra de esa manera, ni con ese tipo de personas que no tienen ni la menor idea de lo que es manejar las cosas públicas y que no se limite solamente a manejar esas cosas públicas,
sino que sepa el compromiso que tiene de cuando se dirige una nación, esa nación se tiene que dirigir incluso en el pensamiento, en las ideas de todo un pueblo. Y esa visión que se tiene como partido, como gobernante, ponerla en práctica a través de una serie de políticas públicas que van transformando esa sociedad, incluso el comportamiento de esa sociedad, hacia una dirección la cual se supone que usted previamente determina. Y entonces es un proceso donde no solo lo físico se va transformando, sino también las personas conjuntamente con ellos, que es lo más importante. Pero para bien o para mal, en este caso ha sido para mal. La gente, el dominicano, cree que ya hay que ganárselo fácil. Y el funcionario y todos aquellos que trabajan en el gobierno entienden que cuando llegan allí, eso es una parcela de ellos que se lo dieron porque ellos se la ganaron haciendo una campañita. Y se meten, ustedes ven, con el bandereo y la cosa, y ya ellos creen que tienen derecho, y esa parcela es de ellos por 4 años. Y el perpetuar a una persona en una posición, el daño que también eso hace, que lo hemos dicho aquí. El presidente Medina se ha caracterizado por eso en estos gobiernos. Inmoviliza a la gente, los deja ahí por años eternos. ¿Cuántos años tenía Rivas ahí en la ONSA? Desde que empezó. Desde que empezó el gobierno de Medina en el 12. Pero ¿cuántos años tiene Peralta como ministro administrativo? Desde que empezó en el 12. ¿Cuántos años tiene Gustavo Montalvo desde que empezó? Y tú te pones a recorrer todas las instituciones del Estado y lo que han salido ha sido porque ya es tan evidente las corrupciones y han salido siendo push que lo ha tenido que sacar, como es el caso de INAPA, o el caso de OISOE, o el caso del CEA, y ahora el caso de la ONSA, la mujer que estaba en pasaporte, nada más por eso. De lo contrario, todo el mundo está en el mismo sitio. 2 o 3 cambios. Monchi, porque no hizo ni un carajo en Interior y Policía, y eso estaba terrible. Total, que llegó Carlito Amarante Baré, dejó un lío grandísimo del tamaño del país en el Ministerio de Educación, que Navarro no sabía qué hacer con él, y lo que hizo fue que explotó parte de lo que supuestamente dejó ese señor, un desfalco ahí grandísimo en educación, pero esa boca, eso es boca cerrada. Tiró eso para que se sepa que fue él que puso un grupo de botella, nombró un grupo de botella ahí en el Ministerio de Educación. Ahora está en Interior y Policía, pero por donde quiera que pasa Amarante Baré, deja un lío del tamaño del país. Ni siquiera de la catedral, como yo siempre digo, sino del país. Y él le está mandando carta a don Juan. Y él dice mandándole carta a don Juan, pero cuánta, mire, hay que tener cierta cosa cuadrada. Mira, déjame leerte esto, que es de un abogado que fue de los fundadores de la cosa esa que se llama DOCO y después del CONA. Del CONA, así que era lo que dirigía Junior. Él dice, el abogado Rigoberto Rosario, quien en junio del 2014 renunció en el estrado de continuar como abogado de la Confederación Nacional de Abogados CONA en una acusación, llamó a sus colegas que encabezan organizaciones de lucha contra la corrupción a apartarse del coqueteo con los corruptos. Oye, apartarse. El jurista, hablando en exclusiva por WhatsApp desde Madrid, España, donde se encuentra, lamentó el asesinato de su colega Junior Ramírez. Además recordó que en el 2013 había denunciado que tanto el CONA como ADOCO se habían apartado de los orígenes que crearon esas entidades. Rosario indicó que el presidente de ADOCO, en donde también renunció por incompatibilidad profesional, Pedro Tiburcio, debe mirarse en el espejo de Junior para evitar ser víctima fatal de funcionarios corruptos. La renuncia fue reseñada en un reporte noticioso por el periodista Ramón Benzán del Listín Diario. Rosario anunció... O sea, no puede hacer ninguna declaración, ninguna denuncia, porque le puede pasar lo mismo que a Junior. Sí. ¡Qué bonito! Oye, mire por dónde es que anda la cosa. Rosario anunció que también dimite como abogado de la Convergencia de Abogados CONA y acusó al presidente Junior Ramírez de hacer ostentación por la calle. Dice que
que al pasar de los días se convenció de que la entidad lo menos que hacía era luchar contra la corrupción. Óyeme, estamos hablando. Ese es el otro. No, es un abogado que se llama Rigoberto Rosario, Sí. que él fue de Adoco. Sí, por eso Y es que te junto digo. con Junior, Fundaron, ellos renunciaron de Adoco porque pero fundaron la otra. Y crearon- después ese otro También hizo la otra. ajá, Porque que ellos tenían y parcelas entonces él ahora le diferentes. dice a los otros, porque no es una, son 2 o 3 organizaciones que hablan de la corrupción, pero que lo No que sigan por ahí pero porque que lo también que lo van a están matar. es extorsionando. Sí. Y él le está diciendo a ellos, apártense de eso que pueden terminar igual que Junior. Él le estaba diciendo eso. Entonces lo que yo te quiero dejar dicho con esto es que los funcionarios del gobierno tienen que medir bien sus pasos al hacer cualquier tipo de vinculación con esas organizaciones, porque son organizaciones desacreditadas. Y lo peor es que aquí hay periodistas fundamentalmente de la televisión, que cuando hay casos de corrupción buscan a esos señores para que den opinión. Yo recuerdo cuando el caso Félix Bautista, ahora con el caso de Breu, lo buscaban a ellos, y tú lo veías a ellos muy glamurosos. Sí, porque la corrupción y fulano y señalando. Y ese es el negocio de ellos, que los periodistas vayan. Ahora, tú sabes por qué los periodistas lo buscan a ellos, ¿verdad? ¿Por qué lo buscan? Porque ellos lo tratan muy bien. A 2 o 3 periodistas para que vayan a entrevistarlos sobre los temas de corrupción, y ese es el negocio de ellos. Yo ayer te decía que esos supuestos luchadores contra la corrupción sobrevivían frente a los tribunales vendiendo libritos y vendiendo leyes y cosas. ¿Tú sabes lo malo de todo esto, Alexander? Y hoy son portentados. Que hoy es este caso, ayer fue otro, y un caso se va comiendo el otro. Y se cierra Uno tapa el otro. Sí, uno tapa el otro. De lo OISOE, bien, gracias. El SEA, bien, gracias. Todo. Como que fue una cucaracha que mataron. Y lo peor del caso es que no hay correctivos. Porque si usted me dijera, bueno, nunca va a valer la pena la muerte de nadie, pero sabemos muy bien consecuencias de muertes en la historia contemplado allí, de cómo a consecuencia de ciertos hechos había transformaciones y cambios y hechos que se producían, inusitados, inesperados, pero que eran consecuencia de acciones a veces desmedidas, de grupos, de poder, etc. Pero en este caso, o en estos casos, ¿cuál ha sido la reacción de parte de quienes tenían que tomar correctivos? Ninguna. Muy por el contrario. Tápenlo con tierra y que siga el entierro, que siga la fiesta. Y eso no puede ser. Se supone que no debe de ser. Pero esa es la realidad. Y lo que tiene que cambiar es justamente esa práctica. Yo ayer conversaba en este caso con una peledeísta, de esas peledeístas bien formadas. Y ella me decía, mira, Lindsay, yo dudo que el compañero Manuel Rivas esté involucrado en ese hecho. Estaban ellos. Bueno, que lo crea. Aparentemente, ella me dice, para mí, esos que estaban alrededor de él sí, pero él como tal no. Que lo crea. Porque Rivas no mata ni una mosca. Yo dije, bueno, yo realmente no sé. Si no. Es la justicia la que tiene en las manos ese expediente y tiene el deber y el compromiso de actuar como tal, donde no se le agregue ni un poquito ni se le quite ni otro poquito, sino que sea una investigación seria
que si es cierto que ha venido como caña para el ingenio y se dio como por sentado desde el primer momento de una manera extraordinaria, en cuestiones de horas ya, eso era así, yo me sorprendí. Como que ese caso había que matarlo rápido. Pese a todas las denuncias graves que había hecho este señor. Porque este es el caso menos grave, el de la onza. En cuanto a lo económico, el dinero que estaba de por medio. Porque, por ejemplo, Banreservas estamos hablando de 2.000 millones de pesos, Alexander. 2.000 millones de pesos por hacerle 2 rayitas a un logo de que el cambio de imagen de Banreservas. Y esa denuncia está ahí. Ese caso de corrupción está ahí, que habrá que también ventilarlo en algún momento, investigarlo a fondo. Y todas las demás denuncias que se han hecho. La sociedad y la oposición, el bloque opositor, tiene que exigirle a las autoridades que se inicie una investigación seria sobre el caso, que lleve también a buen puerto la investigación de manera profunda, pero profesional, sin que hayan tantos sesgos ni tiguerajes. Ese tigueraje que hay por ahí abajo. No. Eso es lo que la sociedad en el fondo anda demandando. ¿Por qué está preocupada la sociedad? Por el crimen y por la corrupción, por el tema de la delincuencia. Esas son las preocupaciones de la gente. Mira, óyeme esto. La Procuraduría apresó anoche a Santana Zorrilla por estar vinculado a la muerte del abogado Junior Ramírez y acto de corrupción. La Procuraduría no ofreció detalles del lugar donde fue apresado. La solicitud de medida de coerción en la que se acusa de asociación de malhechores para cometer asesinato, prevaricación, coalición de funcionarios y corrupción administrativa va contra Manuel Rivas, José Mercado Blanco, el Grande, el coronel Fausto Rosario Díaz y Argenis Contreras González. La Fiscalía presentó querella contra Santana Zorrilla como testigo. Mira, bueno, ese es un caso, pero eso no es nada nuevo, lo que está diciendo ahí. Ese es un caso que tendrá que seguirse ventilando. Vamos a ver en qué termina este episodio de la película. Vamos a ver en qué es que va a terminar. Tú sabes que este periódico trae la información de que el secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez, anunció que ya escogieron de 11 a 3. De 11 abogados, escogieron a 3. Yo no entiendo cómo fue que lo escogieron, ni dónde fue que se reunieron, ni cuándo, ni dónde, escogieron ni a qué a hora, 3. ni en qué y lugar. Dijo que uno de los 5 será un extranjero. Yo he sostenido, Lindsay, que yo no sé cuál es el objetivo real final de esta acción, pero me es sintomático que el secretario general del PLD retome el tema. No, porque a él le hicieron la pregunta y él la contestó. El tema de las primarias, precisamente cuando el tema de Junior Félix ha sepultado los demás debates. Pero el tema de las primarias también sepultó al tema Quirinito y sepultó también al tema Odebrecht. Yo no sé cuál es el objetivo final, porque al fin y al cabo a mí me da la impresión que el PLD no se va a meter en eso, pero... Mira, yo te voy a decir a ti algo. Hay muchas formas de ver la famosa copa tuya. Medio vacía, medio llena. Intermedia, doblada, de muchas formas, inclinada hacia un lado, hacia el otro. Todo depende de quién le esté mirando. Eso es así. Un físico la ve de una forma y da su parecer. Un químico dice otra.
un químico o un agricultor tiene otra, y dependiendo de su experiencia y en base a su experiencia, él va a dar un diagnóstico de cómo es que él ve la copa y la razón por la cual la ve así. El que no tenga ningún tipo de conocimiento, ni es químico, ni es físico, ni es matemático, ni es nada, Un pasa cantando. puede que ni la vea la copa y te pregunte cuál copa. La que estaba en la mesa, no, yo no vi ninguna copa. Y te digo esto, Alexander, porque cuando yo vi la declaración del secretario general, yo pienso que lo hizo un poco para salir del paso, porque algo tenía él que decir. La verdad es que nosotros hemos preguntado en esta mesa que a dónde están los juristas, que dónde están los juristas. ¿Y quiénes son? Que quiénes son los juristas y que cuándo es que lo van a escoger. Pero de repente de manera mágica ya Reinaldo dijo que tenía 3 y que ahora él le va a consultar al presidente Fernández y al presidente Medina sobre esos 3. Quiere decir que se reunieron quiénes, porque los periodistas son tan que ni siquiera le preguntaron quiénes fueron los que se reunieron para determinar los 3 famosos que escogieron. ¿Bajo qué criterio? Porque no se supone que era Danilo y Leonel. Entonces son otros los que le van a decir a Danilo y a Leonel a quiénes son los que van a escoger. Eso yo no lo entendí. Porque ni siquiera Reinaldo es quien se le ha otorgado esa potestad de elegir a los famosos juristas, porque se suponía que eran Leonel y Danilo. Yo digo que si hay algo que no es tan saludable, son los intermediarios. Y yo tengo mucha experiencia en eso. Mire, los intermediarios no son buenos. Yo no sé si tú jugaste cuando niño, hace unos cuantos años, y nada más. El jueguito que tú te ponías en círculo, y yo, vamos a suponer que yo era la que iniciaba, y yo decía una frase. Y entonces el pajarito estaba en su jaula tomando agua, y yo te lo decía, rápidamente te la pasaba a ti la información, y tú se la tenías que pasar al otro, y al otro, y al otro. Cuando terminaba, entonces luego se le preguntaba a cada uno, ¿qué tú entendiste? Tal cosa, que tú... Tergiversada completamente el mensaje. Y eso ocurre con los intermediarios, porque los intermediarios, así como el físico ve la cosa de una manera y el químico de otra, uno le entiende y con un lenguaje distinto y todo lo demás. Así mismo ocurre. Este intermediario puede ser que tenga unos intereses muy particulares que no son ni los de Danilo ni los de Leonel. Que tenga un tercer objetivo. O no, o de manera ignorante, Leonel le dice una cosa y ese intermediario dice, bueno, pero voy a obviar esta parte de la frase y le voy a agregar esta, o se la voy a quitar. Pero probablemente esa palabra era la clave de lo que quería Leonel decirle a Danilo. O viceversa. Danilo, que le envía un mensaje a Leonel, pero el emisario se come la mitad del mensaje o lo interpreta de la manera que se le pega en gana. Entonces viene y trae el mensaje a donde Leonel, y cuando viene a ver, ni Danilo ni Leonel se están entendiendo, pero es porque hay un intermediario que no llevó de manera adecuada. Entonces, elimine ese intermediario, caballero, y pónganse a hablar face to face, como dicen los norteamericanos, face to face. Y vámonos a pelar el plátano aquí mismo, como dicen los dominicanos. Si tenemos que hacer un mangú, lo hacemos con el plátano, o si es tostones,
o si es asado, como sea. Como le, Pero sin intermediarios. como le dijo una vez Putin a Obama, no, sin intermediarios. Si vamos a hablar eso, vamos a hacerlo directamente. Claro. ¿Cuál es la cosa? Óyeme, es así como se solucionan los problemas. Tú me dices a mí qué es lo que tú quieres y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es? Y mirarte a la cara. Mirarse de frente. Y dejar todas las otras cosas a un lado. Sin tener que adornar tanto. Esa es la verdad. Porque yo me sorprendí cuando ayer ya habían dicho que 3 juristas de 11, que yo no sé de dónde salieron. Y Danilo y Leonel ni enterados. No lo sabía. Vaya usted a ver porque Reinaldo se lo va a decir a ellos ahora. Entonces él va a ir ahora a decirle, mire, ya le sacamos de los 11, ya le sacamos 3. Y puede ser que a Danilo le diga una cosa y a Leonel le diga otra. Ahora, ¿quién fue que seleccionó esos 3? Esa es la pregunta que yo digo que los periodistas no hicieron. ¿Quiénes fueron los que seleccionaron y qué día fue que seleccionaron y a qué hora y en qué lugar? ¿Hasta qué bebieron? ¿Qué estaban bebiendo en el momento que lo seleccionaron? Para asegurarnos de que realmente se reunieron. No solamente para asegurarme que se reunieron. ¿Qué estaban bebiendo cuando se reunieron? ¿Qué tiempo duraron para ver cuántas copas de lo que estaban bebiendo se bebieron? Porque es la verdad. Ahora nadie sabe cuándo fue que se reunieron, ni quiénes fueron los que se reunieron, ni bajo qué criterio fue que se reunieron, ni cómo fue que eligieron, nada. A no ser que sea eso un bajadero de Reinaldo para salir, pero por supuesto, para salir bien del momento. Es lo que te estoy diciendo. ¿Hubo realmente una reunión? ¿Dónde fue esa reunión que fue tan secreta como que nadie la sabe? Pienso que de manera hábil, probablemente el secretario general quizás se reunió con una persona y hablaron del tema. Yo pienso que en lo que quiero aterrizar es lo siguiente. Cuando hablaba del químico, del matemático y de cómo uno ve la cosa y el ignorante en política, en este caso, ¿verdad? Que es la materia que nos ocupa en este momento. El tema de las primarias abiertas o cerradas y cómo lo ven algunos, ya no es un tema de si conviene o no conviene a la sociedad dominicana. No es un tema de preservar el sistema de partidos políticos, la supervivencia de los partidos políticos y la democracia interna de esos partidos políticos. Nada que ver. Es un tema de quién le va a doblar el pulso a quién. ¿Qué intereses hay por un lado y qué intereses hay por otro? Y eso es lo lamentable. Hay un grupo que ya anda diciendo, eso se va a aprobar en el Congreso. Si se aprueba en el Congreso, con el PRM en contra, que es el partido mayoritario de oposición, y que para poderse aprobar tiene que contar con ellos, porque el PLD solo no puede aprobar esa ley, porque no cuenta con los votos necesarios. Cualquier legislador que vote a favor de las primarias abiertas, legislador que fue comprado. Es que no hay otra forma. Legislador que fue comprado. Yo Y yo sé que hay un grupo que anda negociando con eso. Buscando zafra. Empezó temprano la zafra. ¿Cuál es la primera puja? Exacto, ¿de cuánto es la primera puja? Y eso es peligroso. Porque el presidente no puede permitir que ese sea el mensaje que se mande. Porque aunque no lo compre, lo compró. Mira, Lindsay. Eso es así. Esa es la imagen y esa es la percepción que hay.
Nadie se va a tragar el cuento de que fue por convencimiento y por criterio propio que lo hizo, porque ya el PRM incluso dijo que el que se atreva a votar por primarias abiertas va a ser expulsado del partido. Y hubo un grupo que se le importó que lo expulsaran porque es que tenían los cuartos para estar tranquilos en su casa. Celebró una asamblea con todos sus legisladores para advertirles sobre eso. Sí, y vino Chu Vázquez y lo dijo aquí. Chu Vázquez vino, el secretario general del PRM, vino y dijo aquí las determinaciones que había tomado el PRM respecto al tema de la ley de partidos. Lo claro que habían sido con sus legisladores, las advertencias que se le han hecho a esos legisladores, porque de hecho, de lo que se está hablando es de poner en riesgo la candidatura por excelencia de ese partido, que es Luis Abinader. Porque a Hipólito se le asocia con Danilo Medina, una persona muy cercana que le ha hecho mucho daño. Me están diciendo que ese acercamiento de Hipólito Mejía, que en algún momento pudo favorecerlo, en este momento le está haciendo mucho daño. Ayer una encuesta le da creo que 6. Mucho daño le ha hecho a Hipólito. ¿Por qué? Porque Hipólito ha estado canchanchaneo con el presidente de la República, participando incluso de inauguraciones, de obras en tiempos de campaña, y eso le ha costado a Hipólito el deterioro de su imagen. Porque ¿qué es lo que representa entonces Hipólito Mejía? Lo mismo que Danilo. Y por eso es que yo te digo, la política es ciencia y arte. El que crea que es tan sencillo este jueguito, y a veces hay un grupo de desaprensivos por ahí que creen que la política es terror, es hacer maldad, es hacerle la vida imposible, y como yo tengo el poder te voy a partir por aquí, a veces perdiendo se gana y a veces ganando se pierde. Puede ser un poco hasta incongruente, pero no lo es. No, eso es así, eso es dialéctico, eso que tú dices. Mira, eso es un arma de doble filo. Y eso es un arma de doble filo porque, y lo he dicho en otras ocasiones, en el caso hipotético que el comité político del PLD se reúne y dice, vamos a hacer primarias abiertas y todo el bloque tiene que votar a favor. Todavía sí, que el bloque del PLD vaya compacto en una sola dirección. Todavía sí. No hay ninguna posibilidad de que eso se pueda aprobar. Pero es que dentro del PLD... Y el PLD está dividido en el tema. Los PLDistas de verdad no están de acuerdo con primarias abiertas. Eso es el gobierno y un grupito del gobierno. Ni siquiera todos. Pero señores, el propio consultor jurídico de la presidencia está en contra de las primarias abiertas. El consultor jurídico de la presidencia, que es abogado, experto, constitucionalista, experto en la materia, Flavio Darío Espinal, está en contra de las primarias abiertas. No es que esté en contra, sino que sabe que bueno, él dice que es inconstitucional. Que eso no es constitucional. Es inconstitucional, por lo tanto está en contra. Está a favor de las primarias cerradas porque él entiende que las primarias abiertas, contemplar primarias abiertas simultáneas es inconstitucional según lo establece nuestra Magna Carta. Pero tú viste el estudio que Danfi hizo sobre el libro de Jorge Prat. Sí. Que Jorge Prat, que es el principal asesor jurídico de Miguel Vargas. Y del gobierno, porque tiene asesoría en muchísimas instituciones. Y Jorge Prat en un libro hace una especie de análisis y reflexión sobre el tema. Y las conclusiones, ¿cuáles son? Que eso no es inconstitucional. Que eso no es compatible con la Constitución de la República. Es inconstitucional. ¿Y tú te crees que se puede llevar de manera tan ligera al Congreso de la República una propuesta de ley
de partidos donde en uno de sus artículos, de sus puntos, sea inconstitucional y que esos legisladores lo aprueben. Ah, pero entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en el Congreso de la República. Ahí está el desafío. El desafío empieza por el PLD, por el comité político y más bien por el presidente de la República. De si él entiende que en este momento, pese a todos los expertos que han hablado, todas las instituciones que le han advertido al presidente de la República que es inconstitucional, que es violatorio a la Constitución aprobar las primarias abiertas, que es violatorio a la Constitución, si pese a todo eso, y que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana dijo en ese comité político que era violatorio a la Constitución, y lo dijeron otros abogados más como Franklin Almeida, como Rafael Alburquerque y otros más, si pese a todo eso va y lo somete al Congreso de la República, entonces vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias y los resultados. Porque yo creo que por más poder que tenga un jefe de Estado, jefe de gobierno, el primer tema claro que debe de tener un mandatario es poner el oído en el corazón del pueblo, escuchar. Esa es una de las primeras virtudes que tiene que tener, escuchar, porque esas son demandas y advertencias que está haciendo la sociedad en su máxima representación. Si por encima de todo eso le da para allá, porque hay poder para hacerlo, desoír a todo el mundo, que yo lo dudo. En política hay yo lo dudo. En política hay mucho juego, Lindsay. Sí, pero yo dudo que sea Danilo, por eso es que te estoy diciendo. Los intermediarios, Alexander, los intermediarios son dañinos. Porque puede ser. Tergiversadores. No solamente tergiversan porque ellos tienen otros intereses. Eso es. Por eso tergiversan. Entonces, como ellos tienen sus propios intereses y su propia agendita, manejan la situación a ser congruente la torean un poco con ahí su objetivo para lograr el de ellos. Claro. Entonces, al final, es un poco ver a qué es que se está jugando y quiénes son los que están jugando. Tú ves que algunos se dan por aludidos y por ofendidos con ciertas cosas que se escriben por ahí o lo que sea. Y son los primeros charlatanes, sinvergüenza, que han dado un mal ejemplo, que no deberían de pronunciar la palabra Juan Bosch de su boca, no puede salir. Y después se dan por aludidos y por ofendidos y empiezan a tirar Twitter por ahí como locos. Como locos. Como si no tuvieran ningún tipo de control emocional. Para después tener que esconderse. Porque dan vergüenza en vez de estar en lo suyo. Por ejemplo, el ministro de Interior debería de estar en lo de él, que no ha dicho ni esta boca mía de todo estos escándalos que hay, de todas las cosas. Y da vergüenza a veces las cosas que dice por Twitter. Señores, de por Dios. Eso es increíble. Pero tenemos que pausar y luego retornamos porque hay muchos temas todavía que poner sobre la mesa, Alexander, ya que nuestro invitado en el día de hoy nos falló. Vámonos a la pausa. Acer está contigo en cada momento con los mejores canales y premia tu fidelidad.